adorarte, Señor. Eres la única razón de adoración. Eres tú la única razón de adoración. Poderoso Jesús, Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo de Dios, llena cada hogar. Da fortaleza y fuerza, Señor, a cada hogar en esta hermosa tarde. Que tu presencia, Señor, sea que inunde cada hogar, Padre. Llénala de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero entrar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Y yo necesito más. Dame de beber.
necesito más. Ahí en tu casa dile al Señor: quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorarte a ti, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile: dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Necesito más. Dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Mensaje de la alimentación de los 5,000 en esta tarde. Dice la Escritura: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y fíjese, y le seguía gran multitud. ¿Por qué, hermanos? Porque veía las señales que hacía en los enfermos. Esa era la razón. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ni siquiera para saciarse, un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Ocupe su lugar un momento en esta tarde. Cuando nosotros leemos este pasaje, si usted observa los versículos o los capítulos anteriores a este acontecimiento, se dará cuenta que hay 2 acontecimientos importantes antes de que sucediera esto. Uno de ellos es que Jesús había enviado a 70 a que fueran a predicar y que hicieran señales,
los discípulos venían muy contentos contándole a Cristo lo que había sucedido en ese tiempo. Y al mismo tiempo venían admirados y sorprendidos diciéndole a él que en el nombre de él se sujetaban los demonios. Entonces dice que para este tiempo Cristo dijo, creo que esto es un acontecimiento que ustedes han experimentado y que necesitamos platicarlo de una manera más tranquila. Así es que es cuando Jesús se los lleva al otro lado de Galilea. Entonces, este es uno de los acontecimientos. El otro es que acaba de morir Juan el Bautista. Entonces, es una noticia que para Cristo viene a resultar un tanto triste, porque él había sido una persona que había predicado y había preparado el camino para Jesús. Entonces, en este momento hay dos acontecimientos que vienen a hacer que Cristo decida retirarse por un momento. Y fíjense, una nota importante es que de Capernaum, donde estaban, para cruzar al otro lado del mar de Galilea, había una distancia de más o menos 7 kilómetros que tuvieron que recorrer en la barca. Pero algo que a mí me causa admiración es que dice que cuando Cristo llegó allí, la gente ya lo estaba esperando, porque la gente vio en la dirección que iba y la gente iba adelante de Cristo, ¿verdad? Corriendo en multitud. Así es que cuando Él llega con la sorpresa de que se alejó para estar solo con los discípulos y nada, la multitud ya estaba allá. Entonces, a nosotros esto nos enseña la necesidad que había en las personas para aún recorrer tantos kilómetros para poder llegar hacia donde estaba el Mesías. Ahora, si usted lee la escritura, aquí nos dice que iban personas sanas, pero también iban personas enfermas. Yo me pregunto, ¿cómo habrán hecho las personas cojas? Las personas que tenían alguna dificultad en el cuerpo, con algún dolor que muchas veces podría ser un dolor fuerte, como para poder llegar allí, cuando Cristo llegó, ya estar en ese lugar. Seguramente alguien más les ayudó. No tengo una explicación yo para ello. Lo cierto es que ya estaban allí. Ahora, algo también que nos dice esta escritura es que para este tiempo venía la fiesta de la Pascua. Así es que seguramente en el recorrido de lo que venían las personas, llegaron a ese camino, se dan cuenta que Cristo está allí, entonces se detiene y se hace más gente. La cosa es esta, que Cristo no podía hacer una reunión un tanto privada, relajante, sino que Cristo llega a un lugar donde se encuentra con una multitud, y por cierto que es una multitud necesitada. Algo que me gusta, de lo cual Juan marca, es que dice que Cristo tuvo compasión de ellos. Compasión. Y eso es lo que en esta hora a mí me gustaría hablarle un poquito acerca de cómo nosotros podemos ver la compasión de Cristo a través de estos pasajes. Ahora, este acontecimiento también es importante, que es el acontecimiento que se encuentra en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, cada uno de ellos a nosotros nos da algo diferente, nos añade un poquito acerca de este acontecimiento, de manera que podemos ver un poco más profundo lo que realmente estaba sucediendo. Cada uno de ellos nos da algo diferente. Entonces, aunque leímos Juan, yo quiero hablarle acerca de la multitud. ¿Qué vio Cristo en esa multitud? ¿Qué fue lo que Él vio en esa gran cantidad de personas que se reunieron? ¿Qué es lo que Él estaba viendo que tiene para describir en estos 4 evangelios? La primera cosa que nosotros podemos notar es que había una multitud que le seguía por señales. La multitud estaba siguiendo a Cristo por las señales que Él estaba haciendo. Juan 6:2 dice que la multitud le seguía porque veían las señales que hacía con los enfermos.
Las señales, hermanos, era algo que ellos tenían que ver como algo sobrenatural, lo cual no se veía hace por mucho tiempo. Era una muestra, era una prueba, era la señal de autenticidad de Cristo hacia la gente de ese tiempo. No cualquiera podía hacer señales. Que viniera alguien que predicara, que les enseñara y que al mismo tiempo pudieran ver una señal a través de él, era algo impactante. Por eso es que la gente le seguía. Cuando Cristo llega a tierra, la multitud ya está allí. ¿Sabe? Venían por diferentes razones. Algunos venían por razones nobles. Realmente tenían necesidad. Realmente necesitaban ver un milagro de Cristo. Otras venían por un sentido un tanto egoísta. ¿Por qué? Porque querían desacreditar el ministerio de Jesús, como lo era en el caso de los fariseos, ¿verdad? Siempre buscando una oportunidad para desacreditar lo que él hacía. Pero cuando yo leo esto, yo me hago una pregunta y es, en este tiempo, ¿qué es lo que motiva a la gente a seguir a Cristo? En ese tiempo la motivaba las señales. En este tiempo, ¿qué nos motiva a seguir a Cristo? ¿Sabe? Hoy más que nunca usted se va a las redes sociales y usted busca y muchas personas piden oración. Hoy más que nunca usted va y hay versículos de la Biblia y hay predicaciones y hay muchas peticiones de oración. Si usted entra allí no le va a faltar por qué orar, porque ve una y otra desgracia y una y otra petición que la gente pide. La pregunta es, ¿por qué realmente seguimos nosotros a Cristo? ¿Le seguimos por lo que Él es o le seguimos por las señales? La multitud le seguía por las señales. Eso es lo que la Biblia a nosotros nos dice. Tenía necesidad y la necesidad le hacía seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que le llamaban endemoniados, cojos, ciegos, paralíticos, epilépticos, leprosos se acercaban a Cristo. ¿Por qué? Porque querían ver las señales y los milagros y estaban necesitados de algo de ello. La gente le seguía por las señales. Yo creo que nosotros no debemos de seguir al Señor Jesús por señales. Debemos de seguir al Señor Jesús, no porque necesitamos una señal. Señales nos ha dado muchas, hermanos. Usted es una de ellas. Fíjese lo que usted era antes y lo que usted es hoy. Esa es una señal de un Dios poderoso. Así es que la gente le seguía por señales. Voy a avanzar un poco rápido. También la gente le seguía. Y Cristo veía en ellos una multitud que necesitaba un pastor. Eso es lo que a nosotros nos dice Marcos, porque dice que él salió y vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eso es lo que dice. ¿Sabe una cosa? En la área de los judíos había dos cosas importantes. Una era la política y otra era la religiosa. Políticamente, Herodes, que era quien estaba gobernando, él ofrecía banquetes para las personas, pero esos banquetes solo eran para personas de una alta sociedad. Así es que aunque tuvieran un buen gobernante, ellos no se les ofrecía algo. Religiosamente tampoco eran atendidos. Y le diré por qué. Porque se llevaba una vida superficial, una vida espiritual superficial. Eran actos muchas veces de monotonía, no había cambios, ellos eran despreciados. Es más, había tres instituciones que giraban en base a lo religioso. Una de ellas era el templo de Jerusalén, que esa era la vida. Todos tenemos hoy un templo. Bueno, ellos tenían un templo, pero con muchas limitaciones. Ahorita le voy a decir por qué. También tenían las grandes fiestas y las sinagogas donde solamente podían ir los sábados. Y como usted recordará, era el día de reposo y muchos no podían guardar el día de reposo.
Así es que si una de las fiestas importantes o una de las cosas que ayudaban a que tuviera una vida espiritual sana era asistir a la sinagoga, si usted no podía asistir, usted no tenía algo a su alcance, con lo cual usted pudiera tener una vida espiritual. Y la otra, como le dije, era el templo. Fíjese lo que dice Flavio Josefo acerca del templo. Dice, el exterior arrebataba los ojos y el espíritu, hablando del templo. Por estar cubierto de oro, reflejaba desde el amanecer la luz del sol tan intensamente que obligaba a los que querían mirarlo a apartar su vista. A los extranjeros que llegaban les parecía desde lejos una montaña de nieve, pues donde no estaba cubierto de oro brillaba de mármol blanquísimo. En la cima estaba erizado de puntas de oro afiladas para impedir que se posaran las aves y ensuciaran el techo. Ese era el templo, era algo majestuoso que usted podía ir y admirar, que por lo menos una vez en su vida usted podría llegar a ver ese templo y podría admirarse de lo que había dentro de él. Pero déjeme le digo algo, ¿quién puede tener una vida espiritual, compararse usted afuera de este edificio y ver el templo? ¿Quién puede alimentarse en una vida espiritual parándose allá afuera sin poder entrar y adorar a Dios? Ellos no podían entrar y adorar porque unos no tenían para comprar y ir a ofrecer el sacrificio, otros se los impedía por la enfermedad, no podían arrimarse. ¿Qué vida espiritual podían tener ellos? Y Cristo lo sabía. Cuando la multitud se acerca, Cristo sabe que ellos no tienen opción, que ellos están necesitando señales, que ellos están buscando algo diferente. Así es que cuando los ve como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión porque sabe que no hay un lugar en la vida espiritual para ellos, sino que son sobrevivientes a lo que las circunstancias les están presentando. Fíjese, un escritor lo que dice, con la mente Jesús exploraba sus penas. En base a este pasaje, cuando Cristo les vio, en la mente de Cristo, en lo que Cristo puede hacer, Él veía lo que ellos estaban sufriendo y Cristo les comprendía. En su corazón llevaba sus cargas porque les amaba. Con su voluntad les quitaba sus aflicciones y les sanaba. Para Él la compasión no era una emoción, era un tierno sentimiento que transforma en acción y es una acción eficaz. No era una emoción, era una acción y era una serie de acciones, porque dice que les enseñaba, les sanaba y les alimentaba. Es decir, era completo. Tú me sigues por señales, pero tú no necesitas una señal. Tú me sigues para ver a quién levanto, a quién sano, qué cojo se levanta, qué paralítico, quién vuelve a escuchar, quién vuelve a hablar. Esa es la razón por la cual ustedes me siguen. Pero no necesitan eso. Ustedes necesitan revivir una vida espiritual que no están teniendo, que no han conocido, de la cual han sido limitados. Y Cristo se mueve a compasión y les entrega el paquete completo. En Juan 10:11, más adelante dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y le tengo una maravillosa noticia, que ese buen pastor que le predicó a esos judíos necesitados también es su buen pastor y es mi buen pastor. Ese también es nuestro buen pastor, que la vida da por las ovejas. Y cuando Él entrega un paquete, hermanos, lo entrega completo. Cuando Dios bendice, bendice completo. Cuando Dios ve las necesidades de alguien, también las ve de una manera completa. Ellos iban por una enfermedad. Cristo sabía que en su interior había una necesidad más grande. Y sabía que estaban necesitados de alimento, así es que Él les da todo lo que ellos necesitan. También Él veía una multitud necesitada de sanidad, que esa era la razón inicial por la cual muchos iban. Cristo dice, vio una gran multitud, es lo que dice Mateo, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Toda esa gran multitud recibió sanidad a aquellos que venían enfermos. Ahora, para comprender esto,
Es necesario entender qué es lo que había en esa cultura para entender cómo ellos veían la enfermedad y lo importante que era que ellos recibieran la sanidad. ¿Sabe una cosa? Una cosa era cómo era vista la enfermedad, pero también otra cosa es cómo era entendida. ¿Entendida para quién? Una cosa es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Yo puedo ver algo de alguien, pero ¿cómo lo entiende la persona? ¿Cómo se siente con lo que está pasando? Bueno, eso Cristo lo sabía también, cómo era vista y cómo era entendida la enfermedad en Israel. Déjeme le digo que era entendida como un símbolo de debilidad. Se enferma aquel que es débil, pero también era entendida como alguien que se enferma va en camino a muerte. Así de fácil. Así de fácil. Era entendido como alguien que va en camino a muerte. La enfermedad implicaba una pobreza. Vas a gastar todo lo que tienes, vas a invertir todo lo que tienes, te vas a quedar pobre, pero ese es tu destino. Eso es lo que a ti te pasa porque eres una persona débil. También era comprendida como un castigo de Dios. Dios te abandonó, Dios te rechazó, porque seguramente tú algo hiciste, por eso es que tú estás enfermo. Se veía como a sí mismo como una persona culpable. Ahora no solamente me duele el pie, ¿verdad? Sino que soy culpable de que me duela, porque es mi culpa, es parte del castigo. Ante Dios y ante la sociedad, eso es lo que la gente inculcaba, es parte de tu castigo, tú eres culpable. Así es que por lo general tú eras una persona impura, que no puedes presentarte delante de Dios. Impuro no. Así es que Cristo ve estas cosas que hay a su alrededor. Y ahora no dice, no eres una oveja que no tiene pastor, sino eres alguien que tiene necesidad de una sanidad física. Pero note algo, la intención de Cristo no era sanar al cojo, sino era reconstruir la vida del cojo. La intención de Cristo no era sanar al leproso, sino que el leproso pudiera reconstruir su vida en un nuevo estilo. La intención de Cristo no era sanar al mudo, sino era reconstruir la vida de ese mudo. A Cristo no le interesaba un tanto más lo físico, sino hay qué más allá de eso, qué hay dentro de esa persona. Reconstruir física y reconstruir también espiritualmente. ¿Cuántas veces usted y yo encontramos en la Biblia que Cristo le dice a alguien, vete y no peques más después de haberle hecho una sanidad? Vete y no peques más. ¿Por qué? Bien le pudo haber dicho, ya eres sanado, ¿verdad? Que te vaya bien. No, le dijo, vete y no peques más. Vete y tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el pensamiento de la persona, lo que oprimía la vida de la persona. Así es que el llamado de Jesús no era, como dice la Escritura, a los sanos, a los justos, sino dijo, yo vengo a los enfermos y vengo a los pecadores. ¿Qué necesidad tenían las personas de dinero? En cuestión económica, social, podían entrar a donde ellos quisieran. Podían comer lo que ellos quisieran. Podían comprar la entrada del mismo templo si ellos querían. No tenían limitación. Y ellos se gozaban de eso, pero espiritualmente en su vida, en su interior, tampoco estaban completos. Así es que cuando Cristo ve una multitud, Él ve a una multitud que tiene necesidad de un pastor, que tiene necesidad de señales, que tiene necesidad de ser sanado, pero también ve a una multitud que está hambrienta. ¿Sabe una cosa? Cuando terminan de hablar, dice que ya está anocheciendo, empieza a anochecer. Están en una área de desierto. Lo más cercano que tienen es Betsaida y está un poco retirado. Y me parece un tanto desconsiderable a nuestra imaginación lo que Cristo le dice a Felipe.
y le dice, ¿de dónde podemos comprar pan? Ellos tienen hambre. En los otros evangelios, los discípulos tienen una respuesta muy buena y le dicen, Señor, ya se está haciendo noche, empieza a mandar a la gente a su casa para que compren comida y vayan y compren lo que ellos quieren comer. Cristo tenía otra intención y era darles el banquete completo. Veniste, escuchaste, fuiste sano, pero ahora también te alimento, ¿verdad? Cuando le pregunta a Felipe, le dice Felipe, Señor, ni 200 denarios nos alcanzarían para darle de comer un poco a esta multitud. Imagínese algo, que a usted le pidan que le dé un banquete a 5,000 personas estando en el desierto y sin previo aviso, sin dinero y sin tiendas cercas. ¿Qué haría usted? Oiga, si cuando hemos organizado alguna comida, andamos comprando con tiempo y viendo lo que necesitamos, ahora dicen que un denario en ese tiempo equivaldría alrededor de $2, un denario. Y si él dijo que con 200 denarios no alcanzaría para darles de comer un poco, ¿qué alcanzaría usted con $400 para darle de comer a 5,000 personas? Oiga, hermano, ni Maruchan les alcanza a dar, ¿verdad? Estaban limitados. ¿Qué podrían hacer bajo estas circunstancias? Cristo está pidiendo algo que no es normal. Está pidiendo algo que es imposible. Pero de repente, por ahí se le ocurre decir a Andrés, maestro, ahí como que le quiere salir la fe, ¿verdad? Maestro, hemos encontrado un muchacho, en otros de los evangelios dice un niño, que tiene 5 panes y 2 peces. Pero, Señor, ¿qué alcanzaría para poderle dar a esta multitud con esto? Por un momento dijo, encontré lo que buscamos, pero por otro lado dijo, imposible cuando vio la cantidad de personas. Pero note lo que el Señor hace. Agarró los panes y los peces y los bendijo. Y enseguida se los dio a los discípulos. ¿Y qué tuvieron que hacer los discípulos? Repartirlo. Oiga, que a usted le den 5 panes y 2 peces y le diga, anda, dale de comer aquí a 5,000 personas. ¿Qué haría usted? ¿Cómo lo vería usted? O sea, no sé si usted quizás se reiría, lo creería, ¿qué haría? No lo sé. Pero esto a nosotros nos enseña que Cristo es capaz de alimentar con lo más poco que usted pueda ver en su misma alacena. Con lo más vasto, con lo poco, con lo mucho, con su alacena llena, con su alacena vacía, Cristo es capaz de producir las necesidades que usted tenga. Sin importar, Cristo hace donde no hay. ¿Sabe dónde resplandece el poder de Dios? Donde hay pocos recursos. No donde hay muchos, donde hay pocos. Mire, Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad pues las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, si Cristo tiene cuidado, como cantamos en un coro, de las aves, cuidará también de mí. Si Cristo tiene cuidado de esos animalitos que no hacen nada, que no trabajan, que no siembran, que no hilan, que no recogen, ¿cuánto más Él tendrá cuidado de nosotros? Cristo les entrega un paquete completo. Estoy terminando y si gusta ponerse de pie, terminaré concluyendo diciéndole lo siguiente.
encontramos nosotros a una multitud que ha tenido respuestas. Cuando usted ve esto, entonces usted se dará cuenta que estamos viendo a una multitud que tiene respuestas. Lucas 9:11 dice que Él los recibió, les habló del reino de Dios y les sanaba a los que necesitaban ser curados. Paquete completo, hermanos. Fueron recibidos. Muy importante. Fueron recibidos. Por muchos rechazados por ser enfermos, por muchos menospreciados por no tener, por muchos limitados por su propia vida, por su propio pasado, pero por Cristo fueron recibidos, fueron enseñados, fueron sanados, pero también fueron alimentados. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Tendrá usted necesidad de alguna de estas áreas? ¿Tendrá necesidad de que Cristo le acepte? ¿Tendrá necesidad de sanidad? ¿Tendrá necesidad de ser enseñado en alguna circunstancia que no sabe cómo actuar? ¿Tendrá necesidad económica? En ese tiempo la gente le seguía por señales. Ni siquiera comprendían que Él era el Salvador. Ni siquiera le habían aceptado. Ni siquiera habían gozado de la salvación. Ni siquiera habían experimentado el sentirse libres de toda maldad y de todo pecado. Ni siquiera habían sentido lo que es tener al Espíritu Santo y vivir una vida en libertad. Y aún así, lo que Cristo hacía por ellos, ellos sentían como que era lo máximo. Hermano, ¿qué no hemos recibido nosotros de Dios? ¿Qué no nos ha dado Dios? Dígame, ¿qué no ha hecho Dios por usted este día? ¿Cuántas veces Dios le ha dejado desamparado? ¿Cuántas veces Dios le ha fallado? ¿Cuántas veces Dios ha cerrado los cielos para usted? ¿Cuántas veces usted ha visto que Dios le ha defraudado? ¿Cuántas veces ha visto que Dios no es capaz de resolver una enfermedad o un problema? Tenemos al Dios maravilloso. Tenemos al Dios poderoso. Tenemos al Dios que no falla, que no cambia, que no duerme, que no se cansa. Quienes nos cansamos somos nosotros. Quienes nos desanimamos somos nosotros. Pero Él sigue estando en ese mismo trono de gloria. Él sigue estando en ese mismo trono de gloria y Él sigue siendo el mismo Dios victorioso. Sigue siendo el mismo Dios que nadie le va a ganar en lo que Él haga. Y que sea lo que sea que usted haga, Dios seguirá haciendo y estando por delante. Porque eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña, que Él va delante de nosotros. Como dice su palabra, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré, como dice la Biblia. Aunque tenga lo que tenga a mi alrededor, no temeré, porque tú eres el que levantas mi cabeza. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.